Buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre asuntos de posesión. El tema que más le apremia a la población peruana en Lima Norte y Lima Sur es el que se refiere a la posesión. Y es que tanto en Lima Norte como en Lima Sur hay una gran cantidad de maleantes que estafan todos los años a campesinos, especialmente gente que viene desde la sierra para comprar acá en Lima una posesión en el cerro, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en San Juan del Lurigancho, en Comas. Es decir, acá en el Perú a la gente le ha dado por comprar posesiones. ¿Y dónde compran las posesiones de las que estoy hablando? En los cerros de Lima, ahí. Porque lo único que pueden comprar y que los estafadores ofrecen a estas poblaciones campesinas, a estas personas indígenas, a estas personas que vienen desde la sierra para comprar como sea una posesión, y sobre todo, ¿quiénes compran posesiones? Taxistas, ese tipo de personas, gente que vive en alquileres. Ellos son los que quieren comprar posesiones todos los años. Entonces, hoy día vamos a poner en su sitio a esa cantidad de abogados mentirosos que salen en internet engañando a la población, a esos supuestos agentes inmobiliarios que en realidad no lo son, pero que a la gente le engañan. En primer lugar, usted tiene que saber, señor, señora, que si los predios del Estado los puede adquirir. En primer lugar, los predios del Estado, propiedad del Estado, son imprescriptibles, ya sean de dominio público o privado. Esto significa que no se pueden adquirir como propiedad con el paso del tiempo. Así lo dice la ley. La ley 29618, publicada el año 2010, establece que los bienes inmuebles de dominio privado estatal son imprescriptibles y que el Estado es el poseedor de los inmuebles de su propiedad. Por esa razón es que muchos abogados nobles, abogaditos que se han graduado pues hace apenas 4 años, 5 años, hace 2 años, personas que no tienen en realidad una experiencia práctica, engañan a miles de personas todos los años vendiéndole los cerros de Lima. La gente en Lima, como no tiene para pagar alquileres, ¿qué cosa es lo que siempre piensa? Para ahorrarme el alquiler y no gastar tanta plata, para poder mandar mis hijos a estudiar, para no gastar tanto dinero en universidades, en cosas así, mejor voy a comprarme una posesión y de esa manera ahorro. Así piensa el taxista típico acá en Lima. Así piensa la persona que vive en la sierra del Perú y que cree que Lima es el lugar donde debe de hacer su vida. Quieren abandonar su tierra, su pueblo, para venir a vivir a Lima. ¿Por qué? Porque dicen, no, en Lima voy y me compro una posesión en el cerro y ya tengo casa, ya tengo donde vivir. Además tengo un amigo que es abogado y que es titulado, tiene su colegiatura, y él me ha dicho que yo puedo prescribir, que yo puedo hacer una prescripción adquisitiva de dominio y que en 3 años nomás ya yo soy propietario
de la posesión que compré. Y eso no es verdad, señora. No es verdad, señor. Los predios que son del Estado son imprescriptibles. Así lo dice la ley 29618, que ha sido publicada el año 2010. Hace 14 años se publicó esa ley. Y ahí dice bien claro a la letra que los bienes inmuebles de dominio privado estatal son imprescriptibles. Por eso que aunque tú hagas prescripción adquisitiva de dominio buscando un abogado de Miraflores, de Surco, un abogado del centro de Lima, un abogado de Arequipa, un abogado de Piura, un abogado que trabaja al costado de la Corte Superior en Lima, no importa qué abogado busques tú, no vas a poder prescribir, porque los predios estatales de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esa es la razón por la que muchas personas que han comprado posesiones hace años atrás, por ejemplo, hace 8 años, le compró la posesión a una señora en Villa María. Hace 9 años le compró la posesión a un señor en San Juan del Lurigancho. Hace 6 años le ha comprado la posesión a una señora que vivía en Comas. Hace 9 años compró la posesión a una señora que vivía en Puente Piedra. Por eso es que todas esas personas que compraron posesiones y que pagan abogados miles de soles, porque esos desgraciados a la gente le piden 6.000, 7.000, como si nada, 5.000, 8.000, y la gente les paga. ¿Por qué les paga? Porque le ven el título, le ven la colegiatura y creen ya que porque tiene un título profesional universitario, que porque tiene una colegiatura, es como si fuera Dios, es un sabio, es una persona que tiene poderes sobrenaturales. Un abogado es una persona como cualquier otra, que puede mentir como también te puede decir la verdad, que puede ser honrado como también puede ser un tremendo ladrón. No confundas las cosas. No porque tenga un título profesional es una persona en la que tú tienes que creer a pie juntillas y hacerle caso. No te dejes engañar. Hay un montón de personas que publican videos en YouTube diciendo que son corredores inmobiliarios. Así, ¿dónde estás inscrito tú como corredor inmobiliario? ¿Qué documento tienes tú del Estado peruano que te reconoce a ti como corredor inmobiliario? Corredor inmobiliario es cualquier pobrezonzo, cualquiera que se consigue un papel y te enseña un cartón. Yo te puedo dar a ti, si tú quieres, un diploma, un certificado como corredor inmobiliario. Yo vendo esas cosas. Trabajo con una institución educativa que vende cursos de corredor inmobiliario. Así que no te dejes engañar, señor, señora. Vuelvo a repetir, los predios del Estado son imprescriptibles, ya sean de dominio público o dominio privado. Esto significa que no se pueden adquirir como propiedad con el paso del tiempo. ¿Entiende, señora? Hay muchos abogados que publican videos y hay mucha gente que cree en esos videos. El propietario de los predios es el Estado peruano y el Estado peruano está representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Ellos son los que manejan los predios que hay en el país y solo ellos los pueden vender o entregar a los privados. No hay otras personas.
vamos a explicar con más detalle fuentes de la propiedad predial estatal. Artículo 822. Las tierras públicas, entendiéndose por tales las que no han tenido dueño y las que han sido abandonadas por el dueño que tuvieron, esas son, por oposición a la propiedad privada, los terrenos que están disponibles. En el artículo 36 del texto único de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, dice así, artículo 36, ojo, titularidad de los predios no inscritos. Los predios que no se encuentren inscritos en el registro de público y que no constituyan propiedades particulares ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado. ¿Entiendes? Todos los predios que no se encuentren inscritos en el registro público y que no constituyan propiedades particulares ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado. ¿Entiende, señora? Ahí está la ley. No dejes que un abogado ladrón te engañe, te mienta, te confunda, te palabree, te haga ver el Código Civil y te diga que no, que acá está la prescripción adquisitiva de dominio y esta es la ley. El Código Civil no se puede superponer a la Constitución Política del Perú. Así es el asunto. Eso es lo que los abogados no le explican al público, a la gente común. Y la gente común, cuando lee el Código Civil, cree como que esa es la ley. No. El Código Civil, como el Código Penal, son leyes que están vigentes. Pero sobre el Código Civil, sobre el Código Penal, tú tienes que entender que está la Constitución Política del Perú. Y la Constitución Política del Perú es la ley de leyes. Es la Carta Magna. Es como decir la ley fundamental contra la que no se puede oponer ninguna otra ley que hayan dado en el Congreso, que haya dado de repente algún alcalde. No pueden oponerse. La Constitución prevalece sobre toda norma. Vamos ahora a hablar titularidad, dominio o propiedad. En primer lugar está la jerarquía constitucional, el artículo 70 de la Constitución, que comprende predios inscritos y no inscritos en los registros públicos, ocupados y desocupados. No alcanza los predios propiedades particulares, no alcanza a los predios de propiedad de comunidades campesinas y nativas y no alcanza a los predios de pueblos indígenas u originarios. Existe un principio de legalidad que es el que hace tener vigencia el régimen jurídico sobre el cual en el país tenemos que tomar en cuenta a fin de poder saber a qué nos tenemos que atener. ¿Cuál es el régimen jurídico en el Perú? Vamos a explicar. Tenemos, por ejemplo, el Código Civil. Esa es una norma legal. Pero además del Código Civil, tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la Ley 26.151. Y tenemos además la Ley 29.618.
Estas normas, junto con la Constitución, prevalecen. ¿Comprendes? Hay la Constitución política, los reglamentos y directivas y el Código Civil. Pero sobre todos ellos prevalece la Constitución política del Perú. No puede haber ninguna ley que esté por encima de la Constitución política o desconozca la Constitución política. Hay leyes, por ejemplo, que son especiales. Hay leyes que exoneran por excepción el cumplimiento de la Constitución, pero no son todas. Y tienes que saber darte cuenta a qué norma te debes acoger. Ahora vamos a ver, tenemos terrenos y predios que son de dominio público y terrenos y predios que son de dominio privado. Vamos a ver esa parte. Los predios son estatales en general. El Estado peruano es el dueño de todos los predios que hay dentro del territorio nacional. ¿Entiendes? Ahora, existen predios que son de dominio público y predios que son de dominio privado. ¿Cuáles son de dominio público? ¿Cuáles son de dominio privado? Los de dominio público son los destinados a uno o a varios servicios públicos. ¿Entiendes? Son inalienables, son imprescriptibles, son inembargables. Pero, ojo, presta atención a lo que te explico. Son pasibles de concesión y excepcionalmente de actos de administración. ¿Comprendes lo que te digo? Vuelvo a repetir. Hay predios estatales que son de dominio público. Y esos predios son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, son pasibles de concesión. ¿Qué cosa es ser pasible de concesión? Que el Estado me lo puede entregar a mí para que yo lo administre por 10 años, por 20 años, por 30 años. Así es como, por ejemplo, hay personas jurídicas que han sacado una concesión. ¿Entiendes? Han pedido una concesión al Estado peruano. ¿Una concesión de qué, me dirás tú? La concesión de que me den 4 hectáreas, por ejemplo, para que yo haga un camposanto. Vamos a poner como ejemplo eso. Un cementerio. En Lima ya no hay cementerios, ¿no es cierto? Ya tenemos el cementerio de Villa María, tenemos el cementerio del Ángel, y así hay varios cementerios. Pero ya los cementerios están repletos, ya no hay dónde poner tumbas. Entonces, el Estado, al ver la necesidad pública de enterrar las familias a sus muertos, ¿qué cosa es lo que hace? Le puede dar en concesión terrenos de 4 o 5 hectáreas a una persona jurídica. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo que tengo yo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una personería jurídica que es una asociación civil. Esta asociación civil que yo tengo está inscrita en el registro público. Ya, tengo una persona jurídica, ¿no es cierto? Hasta ahí espero que me puedas entender. Yo como persona jurídica o cualquier otra persona jurídica en el Perú, cualquier otra asociación, puede ir al Estado, podemos ir a la SBN y pedirle, señores SBN,
el presidente de la Asociación Civil Hans Kensel, por ejemplo, solicita a usted me dé la concesión de 5 hectáreas de tierra ubicadas según el plano de ubicación geográfica en el distrito de Chaclacayo, vamos a decir. Yo le pido al Estado que me den concesión y el Estado, luego de revisar mis papeles, si ve que tengo personería jurídica, que yo estoy inscrito en los registros públicos, que tengo un presidente, un vicepresidente, una directiva, un RUC, un domicilio legal, ¿qué cosa va a hacer el Estado? Me va a dar una resolución, ¿entiendes? Una resolución ministerial por la cual me concede, ¿qué cosa? La concesión. Me otorga la concesión para yo administrar por 20 años, por ejemplo, 5 hectáreas de tierra en el distrito de Chacacayo. Entonces, como yo tengo una resolución ministerial que me otorga a mí vivienda, ¿no? Me ha dado una resolución ministerial donde me da la concesión de 5 hectáreas de tierra en el distrito de Chacacayo, por ejemplo. Entonces, a partir de la concesión, yo me convierto en el administrador de esas 5 hectáreas de tierra. ¿Y qué voy a hacer en las 5 hectáreas de tierra? Voy a empezar a hacer pues mis nichos, a hacer mis criptas, a hacer pues los, vamos a decir, los pabellones donde vamos a poner los ataúdes de las personas que fallecen, y yo le puedo vender un espacio donde enterrar a su muerto, a su pariente. ¿Entienden lo que les explico? La concesión te permite a ti administrar por 20, 30 o 40 años un inmueble. ¿Qué inmueble? El terreno que yo voy a convertir en un camposanto. ¿Comprendes? Entonces no es que yo sea el propietario, el Estado me está cediendo la concesión, me está otorgando el terreno para que yo lo administre. Es decir, yo tengo una concesión y excepcionalmente, como dice la ley, puedo pedir que hagan un acto de administración, como por ejemplo venderme, cederme la propiedad. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el Estado? Me vende, pues, me da un precio, hace una subasta, yo participo y el Estado me otorga la propiedad. Es decir, me lo vende, me cede la propiedad. Eso es lo que tienen que hacer las personas que tienen, por ejemplo, hectáreas de tierra en Puno, en Apurímac, en Cajamarca, en Lambayeque, en Loreto. Hay personas que, por ejemplo, han heredado la tierra que su abuelo, su tío, su primo dejó. Y esos terrenos enormes son propiedad del Estado, en verdad. No son de ellos, ni de sus abuelos, ni de sus parientes. Lo que pasa es que como han vivido más de 20 años, 30 años, creen pues que ya son propietarios. Pero no tienen ningún título, no tienen ningún documento que acredite la propiedad. ¿Por qué? Porque los bienes, los predios estatales, vuelvo a repetir y por favor entiendan, los predios estatales pueden ser de dominio público o pueden ser de dominio privado.
vamos ahora a hablar los que son de dominio privado. Los de dominio privado no están destinados a un uso ni a un servicio público. Por ejemplo, ¿cuáles no están destinados a un uso o a un servicio público? Una fábrica, una planta industrial. La planta industrial, por ejemplo, es un inmueble propiedad de un privado, es decir, un privado lo compró y puso la fábrica y funciona allí. Ese es un bien de dominio privado. ¿Comprenden? Los bienes que son de dominio privado son enajenables, son pasibles de embargo, pero son imprescriptibles. Comprendan, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo comprar un gran terreno en una zona, vamos a decir, de Pativilca, que está al lado de la playa. Me compro 6 hectáreas y hago ahí un club campestre. Un club privado, ¿no? Para que la gente vaya a nadar, para que la gente tenga un bote. Pero ese predio, como les está diciendo la ley, es pasible de ser embargado. Lo puedo enajenar, pero son imprescriptibles. ¿Qué significa? Que yo no me puedo decir que soy el dueño, porque lo compré, porque ahí está mi club. Es de dominio privado, es un predio estatal de dominio privado, o sea, el Estado me lo cedió para que yo haga un club allí. ¿Por qué me lo ha cedido? Porque le he pagado y aparte porque tiene una utilidad para el público, para las familias peruanas, para que sea un lugar de recreación, para distracción, ¿no? Entonces por eso el Estado te lo da, pero no para que creas que tú vas a ser el propietario, porque el Estado cuando él quiera viene y te lo quita, ¿entiendes? O cuando tú pretendas decir, no, yo soy el dueño de este club, yo hace años que tengo mis hoteles acá, tú puedes decir que tienes ahí 5 hoteles y puede que sea verdad, puedes haber construido, pero si es un predio estatal de dominio privado, ¿qué significa eso? Que el Estado te lo puede quitar, pues. El Estado en cualquier momento te puede decir, ya, devuélveme lo que es mío, y te lo quita. Por eso que toda la gente que está en Máncora, todos esos señores que tienen allá clubes, hoteles, al lado de la playa, los van a sacar del lugar donde están. Les van a quitar esos inmuebles. Y estas personas se aferran con uñas y dientes y quieren hacer prevalecer el Código Civil contra la Constitución Política del Perú. Eso no puede ser, pues, señores. Y ahí es cuando tú tienes que darte cuenta cómo existen abogados que son mercenarios, que son ladrones, que estafan y engañan a la población peruana y pagando a un canal de televisión, a un periódico, quieren confundir a la población, engañar a la población, como que son empresarios, víctimas de represalias, y no es cierto. No es que estén tomando represalias contra ellos. Lo que pasa es que la playa es para uso público, no para que un par de empresarios construyan hoteles y después quieran alquilarle a la gente un lugar donde bailar, donde dormir, hacer negocio. ¿Comprenden? Ahí está el asunto, pues. Por eso, vuelvo a repetir, los predios estatales son de dominio público y pueden ser de dominio privado. Los que son de dominio público
se pueden excepcionalmente vender. Excepcionalmente pueden ser vendidos, transferida la propiedad. Excepcionalmente. Pero sí pueden ser otorgados en concesión. Una cosa es concesión y otra muy diferente es propiedad. Una concesión no es la propiedad. Pareciera ser como una propiedad, pero no lo es. Porque en cualquier momento el Estado viene y te lo quita. Te lo reclama, te lo pide y tú le tienes que devolver. Una cosa es sacar en concesión y otra cosa es comprar. Para que tú no tengas el problema de que te pidan, te reclamen o te quiten en el tiempo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que acogerte a las normas de derecho público que excepcionalmente permiten comprar al Estado inmuebles. Y solo así vas a poder ser dueño tú y tener el predio inscrito a tu nombre en el registro público. De otra manera va a ser imposible. Ahora, no pierdas el tiempo yendo con abogados, porque los abogados por lo general son mentirosos. Les gusta la plata, les gusta que les paguen, que les den dinero. El abogado siempre es así. Tú tienes que entender que una cosa es el Estado y otra cosa es un privado, pues. Los predios de dominio público tienen estas características. Son imprescriptibles por el artículo 73 de la Constitución. Que no te engañe ningún abogadito, que yo tengo 20 años de experiencia, que yo trabajo en el Poder Judicial, que yo trabajo en la Fiscalía, porque en la Fiscalía como en el Poder Judicial también hay personas que son venales, es decir, personas que les gusta sacarle plata a la población, engañarla, ilusionarla y finalmente no darle nada. Vuelvo a repetir, los predios de dominio público son imprescriptibles. Tú no puedes hacer una prescripción adquisitiva contra un bien de dominio público. Son inembargables. Y hay otro asunto más, otra característica, son inalienables. ¿Entiendes? ¿Puedes entender lo que te digo? Ojalá. Ahora, tenemos, además de predios de dominio público, los predios que son de dominio privado. Y los predios de dominio privado también tienen la misma característica. La imprescriptibilidad, la embargabilidad y la enajenabilidad. Hay leyes que controlan eso. Y esas leyes no las conoce el común de la gente. E incluso ni siquiera los abogados están enterados de estas normas que rigen los terrenos en el país. Vamos a terminar un resumen a ver si pueden prestar atención. Lo primero que hemos aprendido el día de hoy es que los predios estatales se clasifican en predios de dominio público y predios estatales de dominio privado. Lo segundo, los predios estatales de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Tercero, para su aprovechamiento, los predios estatales de dominio público pueden ser materia de concesión, asignación y demás actos de administración. Quiere decir que tú puedes aprovechar los predios que son estatales. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar de Máncora. Yo creo que han escuchado hablar de Máncora. He viajado
Máncora es una playa enorme, muy bonita, donde la gente veranea. En esa playa, desde hace 30 años atrás, numerosos empresarios hoteleros han construido hoteles muy bonitos, han construido incluso hasta casas, residencias campestres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Máncora? Que tiene, además de hoteles, cantidad de restaurantes turísticos. Y todas esas personas que están allí las van a desalojar. ¿Por qué van a desalojar a los hoteles, a los clubes, a las residencias de verano, por así decir? ¿Por qué lo van a desalojar? Porque ese es un predio propiedad del Estado peruano. Es un predio estatal de dominio privado. Es decir, el Estado lo cedió para que la gente pueda veranear. Lo prestó para que pudieran construir hoteles, pero el Estado es el dueño. Entonces, ¿qué pasa con los hoteleros que viven ahí, que han construido sus edificios? El problema que enfrentan los empresarios de Máncora es que ellos no quieren salir, no quieren devolverle al Estado peruano la playa de Máncora. Ellos dicen y gritan a todos los vientos y pagan canales de televisión como también periódicos para decir que los están queriendo sacar, que están desconociendo el turismo, que ellos fomentan la gastronomía peruana, que ellos son víctimas del Estado, dicen que el Estado es un abusivo, que después de que han invertido miles de millones, ahora los quieren votar. Ese es el problema que enfrenta Máncora ahora. Tú puedes solicitarle al Estado terrenos en calidad de concesión. Puedes pedir 2, 3, 4 hectáreas de tierras y ponerte a criar ganado allí. Porque para criar ganado necesitas espacio, donde estén los animales, donde puedan pastar. Entonces tú puedes solicitar 2, 3 hectáreas de tierra a modo de concesión al Estado peruano. Te vas al Ministerio de Agricultura, presentas un proyecto, que sepa el lugar que estoy solicitando me otorga en concesión. Y el Estado, después de analizar tu caso, revisar si tú eres una persona jurídica, si tú tienes RUC, revisar si tú tienes una directiva, revisar si es verdad que tienes las alpacas que dices, ver tu plano, tu proyecto, el Estado te otorga la concesión. ¿Cómo te otorga la concesión? A través de una resolución ministerial. Te puede dar una resolución ministerial del sector agricultura o del sector vivienda, cualquiera de los dos, y te cede, te da en concesión o te asigna esas hectáreas de tierra, y a partir de la fecha en que tienes la resolución, tú eres como propietario de esos predios, de esas tierras. Ya tú puedes explotarlo, tener a tus animales, hacer establos, es decir, te puedes dedicar a la ganadería, ¿comprendes? Porque ¿de dónde vas a sacar plata tú para comprar 5 hectáreas de tierra, 6 hectáreas de tierra? Cualquiera no puede pagar eso. Entonces, el que no tiene el dinero para financiar, por ejemplo, el pago de 5 hectáreas de tierra, puede solicitarle al Estado que le dé en concesión. Pero el Estado te va a poner condiciones. Te puede decir, te lo doy en concesión bajo la condición que cerques todo el perímetro del lugar que te estoy otorgando. Y voy a verificar que hayas cumplido con lo que te ordeno. Entonces,
Si el Estado te pone condición para otorgarte ese predio, tú vas a tener que cercarlo, cerrarlo, ponerle cartel, tienes que poner concesión agraria, Estado peruano, resolución ministerial número tal, de fecha tal, y pones ahí el nombre de la persona jurídica, ¿no? Acejan Kenser, por ejemplo, ¿no? Concesión agraria, resolución ministerial, tal. Esa es la forma en que tú puedes acceder a tener una concesión o una asignación de tierras. El Estado te lo puede entregar para que lo administres tú por 20 años, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, amigos. Buenos días.